Buenas tardes, yo soy Sebastián Tamayo Orozco, residente de Anestesiología y Reanimación del primer año, estudio en la Universidad de Antioquia. Hoy vamos a hablar de nuevas tendencias en el manejo de la vía aérea. Mi asesor para esta charla fue el doctor Mario Zamudio, a quien agradezco enormemente toda su ayuda y su disposición para la revisión del tema. Actualmente hay muchas tendencias nuevas en el manejo de la vía aérea. Por ejemplo, está la intubación con biolaringoscopio como primer intento de laringoscopia. Está la ubicación de la membrana cricotiroidea con ultrasonido. Está el bioendoscopio con el fin de reemplazar el fibrobroncoscopio. Está la ventilación jet transtraqueal. Y están esas tres últimas, que son la intubación con fibrobroncoscopio guiada a través de un dispositivo supraglótico, la ventilación TRIPE, que es un método nuevo de oxigenación apneica, y la monitoría de la oxigenación con el método ORI. En esta charla vamos a hablar de esos tres últimos, pues son los que más auge tienen en la literatura actual y por cuestiones de tiempo no nos da para mencionar la totalidad de los otros. Entonces, en el contenido de la charla, primero vamos a ver por qué es tan importante hablar de la vía aérea. Luego hablaremos de las nuevas tendencias en manejo de la vía aérea, ya vimos cuáles eran, y para terminar daremos unas conclusiones puntuales. Entonces, ¿por qué es tan importante hablar de vía aérea, sabiendo que actualmente hay tantos dispositivos, tantas nuevas tendencias? ¿Por qué se siguen complicando los pacientes a pesar de tanta tecnología? Entonces, según el NAP4, que es uno de los reportes más importantes en complicaciones del manejo de la vía aérea, se observa que el mal manejo de la misma puede terminar en dos desenlaces importantes, en lesión neurológica irreversible o en la muerte. Estos dos desenlaces van a ser producidos directamente por la hipoxia, pero también hay otros dos desenlaces muy importantes, que son el acceso no previsto a UCI y la necesidad de acceso quirúrgico de la vía aérea o la lesión iatrogénica de la vía aérea. En este estudio, que es una base de datos que va desde 1999 hasta el 2009, los autores querían revisar de 217.000 casos de anestesia cuántos paros cardiorrespiratorios hubo y cuáles de esos paros fueron atribuibles al manejo anestésico. Se encontró una incidencia de 0.6 por 10.000 paros cardiorrespiratorios y se observó que de estos 160 paros atribuibles al anestesiólogo, 16% fueron por mal manejo de la vía aérea. Ya vimos que la hipoxia es el factor común que me va a llevar a los desenlaces adversos, pero durante una maniobra de intubación, ¿yo por qué puedo presentar hipoxia? Una causa es la situación de no puedo intubar, no puedo ventilar, que tiene una incidencia de 1 en 5.000 anestesias, y si estamos en urgencias puede ser tan alta como 1 en 200 casos. Esta situación me puede llevar a la necesidad de un acceso quirúrgico de la vía aérea, la cual tiene una incidencia de 1 en 50.000 anestesias. Esta situación específica me explica el 25% de la causa de mortalidad en anestesia. Algo muy importante que demostró el NAP4 es que los intentos repetidos de laringoscopia son un fuerte predictor de la situación no puedo intubar, no puedo ventilar. La otra causa por la que podemos presentar hipoxia es la intubación fallida, la cual tiene una incidencia en quirófano de 1 en 2.000 anestesias, pero en urgencias puede ser tan alto como 1 en 50 y en maternas, en el contexto de quirófano, de 1 en 300 casos. En el NAP4 hubo 184 complicaciones secundarias al mal manejo de la vía aérea. De estas complicaciones se atribuyen al anestesiólogo 133, hubo 34 casos de muerte y 46 casos de lesión cerebral irreversible. Acá vemos que las principales causas entonces fueron la situación no puedo intubar, no puedo ventilar y la intubación fallida. Estas dos situaciones específicas aumentaron la tasa de ingresos a UCI y de la necesidad de acceso quirúrgico de la vía aérea. En este estudio, que es de la Sociedad Americana de Anestesiólogos, se llama el ASA Close Claims Project, es una base de datos dedicada a estudiar los casos llevados a juicios médico-legales, específicamente en el contexto de anestesia. Es un registro que empezó desde 1985, actualmente tiene 8.900 casos estudiados. De estos 8.900, el 17% fueron de origen respiratorio, principalmente durante la inducción. Los eventos centinela que llevaron a las demandas médico-legales, el principal fue la lesión cerebral irreversible y la lesión de la vía aérea.
Algo muy importante en el NAP 4 es que también se observaron inconvenientes y problemas asociados al uso de supraglóticos. Hubo 34 complicaciones y en la mitad de estos casos fueron secundarios al mal uso de los dispositivos supraglóticos. Como vemos en esta tabla, en la retroalimentación que hacen los autores, la mitad de los casos se consideró que hubo un manejo pobre del dispositivo supraglótico y por eso se complicó el paciente. Entonces, ¿qué enseñanzas nos dan esos registros del manejo de la vía aérea? Primero, muy importante, que a pesar de los avances en el manejo, de los avances en la tecnología, el manejo de la vía aérea sigue generando morbilidad y mortalidad de nuestros pacientes. Y en ese contexto estamos implicados directamente los anestesiólogos. Otro mensaje muy importante es que gran proporción de las complicaciones de los supraglóticos fueron asociadas al mal uso de los mismos. Un dispositivo supraglótico no necesariamente debe ser la primera opción en un paciente con vía aérea difícil, y en ese contexto debo considerar dos opciones: una intubación con fibroncoscopio despierto o una intubación guiada a través de un dispositivo supraglótico pero con fibra óptica. La preferencia de los dispositivos supraglóticos de segunda generación sobre los de primera. Algo importante es que están igual de disponibles en nuestro medio e incluso algunos supraglóticos de segunda generación tienen el mismo costo que los de primera, y que los intentos repetitivos de laringoscopia son un fuerte predictor de la situación no puedo intubar, no puedo ventilar. Terminando con esta introducción, vamos a hablar de la primera tendencia, que son las nuevas técnicas en oxigenación apneica. Primero vamos a empezar con un caso clínico. Se trata de un paciente de 50 años, masculino, actualmente tiene un ayuno de 12 horas, está programado para una esquirolectomía de un proyectil de arma de fuego en el espacio intervertebral L3-L4, de antecedentes importantes en hipertensión, obesidad mórbida con índice de masa corporal de 49 y pesa 118 kilos. El anestesiólogo refiere que tiene una posible apnea de sueño, pues aplica el cuestionario Stop Bank, que es una herramienta de tamizaje para pacientes con apnea obstructiva del sueño, el cual da un puntaje de 4. Al examen físico se observa un paciente con un perímetro del cuello de 45 centímetros, una apertura oral de 3.5 centímetros, un malampatía de 4 y un test de mordida del labio superior de clase 1. El anestesiólogo que ve el paciente como plan A decide una laringoscopia convencional. Decide hacer preoxigenación y oxigenación apneica con TRIPE, que ahora vamos a hablar bien en qué consiste. Durante las maniobras de laringoscopia se evidencia que el paciente es CORMAC 4, se realiza un total de 4 intentos de laringoscopia, todos fallidos, el último por el personal más experto en la sala de anestesia. Se decide entonces insertar un dispositivo supraglótico, en este caso fue una máscara de Erkio, logrando adecuada ventilación. Se procede entonces a intubar con un fibroncoscopio a través del supraglótico y ahí ya se logra intubar el paciente. El tiempo total de las maniobras para asegurar la vía aérea fue de 7 minutos y durante todo este tiempo no hubo desaturación menor al 90%. Entonces, hablando propiamente de la oxigenación apneica, todos sabemos que durante una maniobra de intubación hay riesgo de presentar desaturación e hipoxemia. Si la desaturación es menor al 70%, hay riesgo de arritmias, de muerte o lesión cerebral. Eso especialmente en pacientes con disminución en la capacidad residual funcional, como lo son maternas, como lo son niños, sobre todo los lactantes y neonatos, o pacientes embarazadas. También pacientes con patología pulmonar previa. Entonces la oxigenación apneica, dando flujos fijos mientras el paciente está en apnea, mientras se logra la intubación, va a aumentar el tiempo de apnea segura y me da un tiempo más para poder realizar mi maniobra de intubación, sobre todo en pacientes con disminución en la capacidad residual funcional o con riesgo de hacer hipoxemia. Hay dos técnicas clásicas para realizar la oxigenación apneica. Está la insuflación faríngea con oxígeno, que consiste en adelantar una cánula hasta la orofaringe y ponerla a 15 litros por minuto mientras realizo las maniobras de intubación. Y está la insuflación nasal con oxígeno, que es lo mismo pero en la cavidad nasal, también a 15 litros. Múltiples metaanálisis y revisiones sistemáticas han demostrado la efectividad de la oxigenación apneica. Acá les traigo el metaanálisis más reciente, fue hecho con un total de 14 estudios y una muestra de 1.837 pacientes. El desenlace primario fue de saturación menor al 93%. El desenlace primario tuvo un OR de 0.66 con un intervalo de confianza que va desde 0.52 a 0.84. Como vemos en este forest plot, no pasa la unidad del intervalo de confianza
y el índice I cuadrado, que me habla de la heterogeneidad de los estudios, fue de 0%. El desenlace secundario, que fue la tasa de intubación al primer intento, tuvo un OR de 1.59 con un intervalo de confianza de 1.04 a 2.44. Vemos que el intervalo no atraviesa la unidad, pero si vemos el índice I cuadrado, que habla de la heterogeneidad, está muy limítrofe, está en 48 con una P menor a 0.1. Por lo tanto, este desenlace secundario se debe interpretar con cuidado. Lo que sí es claro es que se aumenta el tiempo de apnea segura y la incidencia de saturación menor al 93%. En esta revisión narrativa, los autores buscaron en las distintas bases de datos los estudios de oxigenación apneica desde 1946 hasta el 2016. Hubo un total de 19 estudios, tanto en cuidados intensivos como en quirófano y en urgencias. Se demostró con claridad que la oxigenación apneica aumenta el tiempo de apnea segura. Pero los autores hacen hincapié en algo muy importante, y es que los estudios que revisaron no tienen el poder de muestra suficiente para detectar los efectos adversos asociados a la hipercapnia. Esto nos hace preguntar entonces, ¿la oxigenación apneica será segura en los pacientes donde una hipercapnia sería muy deleteria? Por ejemplo, pacientes con aumento en la presión intracraneal, pacientes con acidosis metabólica, hipercalemia o hipertensión pulmonar. Entonces hasta acá tenemos que la oxigenación apneica me aumenta el tiempo de apnea segura, pero puede contribuir a evitar la hipercapnia. De acá es donde salen entonces las nuevas técnicas de oxigenación apneica, que son dos. Se puede hacer con la técnica TRIPE o con el supernova. Hoy no vamos a hablar del supernova, pues es una técnica muy nueva que solo tiene series de casos y aún no hay ensayos clínicos aleatorizados. El TRIPE, de sus siglas Transnasal Humidified Rapid Insufflation Ventilatory Exchange, es una técnica que se empezó a escribir en el 2015. Se realiza con este dispositivo llamado OptiFlow, el cual está disponible en nuestro medio, se usa mucho en las unidades de cuidado intensivo pediátrica. Y esta máquina administra flujos de oxígeno al 100% entre 30 a 70 litros por minuto. Ese oxígeno va a ser caliente y humidificado. En esta gráfica se observa a través del tiempo, en el eje de las X, las distintas técnicas de oxigenación apneica. Acá en la primera parte vemos las tradicionales y terminando la gráfica vemos el TRIPE. En el eje de las Y se observa la producción de CO2 en milímetros mercurio minuto. Vemos que con las técnicas de oxigenación clásica la producción de CO2 es de 3.3 milímetros minuto, pero con el TRIPE se observa una producción de 1.1 milímetros mercurio minuto. Pareciera entonces que el TRIPE tiene una tendencia a evitar la hipercapnia. Los mecanismos de acción por los que funciona el TRIPE son actualmente 4. Uno es que evita la entrada de aire externo, pues la cánula nasal es ancha y no deja que hace un sello respecto al ambiente externo. También elimina el espacio muerto nasofaringeo por el alto recambio de oxígeno que produce. Da una FID2 del 100% y una PIP de más 6 centímetros de agua y administra oxígeno caliente y humidificado. Pero entonces, ¿qué ha demostrado el TRIPE en los distintos ensayos clínicos? Para saber si el TRIPE sirve nos tenemos que hacer estas dos preguntas. 1. ¿Se aumenta el tiempo de apnea segura? Y 2. Si contribuye a evitar la hipercapnia. Este ensayo clínico realizado en pacientes adultos sometidos a una secuencia de inducción rápida, se comparó el TRIPE versus la ventilación estándar con máscara facial. Fue un ensayo clínico aleatorizado. Tiene una muestra total de 40 pacientes. Se observó que el tiempo de apnea aumentó de 248 segundos a 123 con la máscara facial con una P menor a 0.01. Respecto al CO2, el grupo del TRIPE tuvo un CO2 post-apnea de 42 milímetros de mercurio versus 42 con el grupo de máscara facial, con una P de 0.6. Es decir, no se observó hipercapnia, pero no hay diferencia estadísticamente significativa del TRIPE versus la máscara facial. Por lo tanto, tenemos que según este ensayo, al parecer sí se aumenta el tiempo de apnea segura, pero el resultado es contradictorio respecto a si evita o no la hipercapnia. En esta serie de casos realizan pacientes adultos con vía aérea difícil, sometidos a procedimientos de laringe. Es una serie de 25 pacientes. Se realizó la oxigenación apneica con el TRIPE y se obtuvieron tiempos de apnea segura desde 5 minutos hasta 65 minutos, con una media de 14 minutos. Nunca hubo desaturación menor al 90%. El CO2 post-apnea fue en el grupo del TRIPE, todos fueron con TRIPE, fue de 58 milímetros de mercurio la media, y esta
tuvo un rango desde 36 hasta 114, con un incremento total de 1.1 milímetros de mercurio minuto. Entonces acá tenemos que sí se aumentó el tiempo de apnea segura, pero no hay un buen resultado respecto al CO2. Pues vimos que hay un caso con 114 milímetros de mercurio de CO2 posapnea. Y por último, este ensayo clínico realizado en pacientes pediátricos, con una muestra de 48 pacientes, eran pacientes de 0 a 10 años, se les realizaba TRIPE. Se demostró que aumentó el tiempo de apnea de 192 segundos a 430 con una P menor a 0.05, pero respecto al CO2, ambos grupos tuvieron una producción minuto de 2.4 milímetros de mercurio minuto. Según este ensayo sí se aumentó el tiempo de apnea segura, pero la producción de CO2 no fue diferente respecto al grupo control. Ya viendo si se aumenta el tiempo de apnea segura del CO2 y si contribuye a evitar la hipercapnia, vamos a revisar que hay estudios con TRIPE, estudios no, reportes de casos y series de casos donde se usa como técnica única para oxigenación durante la cirugía. Estos son los reportes. El primero es un reporte realizado en un neonato sometido a una cirugía de laringe. La segunda era un paciente con obesidad mórbida que se le hizo una cirugía de laringe solo ventilándolo con TRIPE. Y la última es la serie de casos que les acabo de mostrar de pacientes con vía aérea difícil. Entonces, resumiendo, en las ventajas del TRIPE tenemos que es una técnica no invasiva que prolonga el tiempo de apnea segura tanto en niños como en adultos y que produce PIP. En las desventajas hay reportes de distensión abdominal, broncoaspiración y neumotórax. En las series de casos y en los ensayos clínicos que les mostré no hubo complicaciones. Estos son reportes de casos aislados. Otra desventaja es que aún tiene tendencia a la hipercapnia, no tanto como la oxigenación apneica clásica, pero este dispositivo por ahora con los estudios que mostré no es que se evite la hipercapnia por completo, y dentro de los posibles usos se podría usar en preoxigenación, en oxigenación apneica y como una técnica de ventilación en cirugía de vía aérea, pero faltan estudios para poder recomendar su uso. Por ahora solo son series de casos. La segunda tendencia es la intubación con fibrobroncoscopio guiada a través de un dispositivo supraglótico. Acá entonces les traigo otro caso clínico. Se trata de un paciente de 3 meses de edad, con una edad postconcepcional de 52 semanas. Está programada por una gastrostomía endoscópica. De antecedentes importantes, tiene un síndrome de Goldenhar y al nacimiento tuvo un encefalocele congénito, el cual fue corregido tempranamente. En la historia clínica refieren que en el momento de la corrección presentó un paro cardiorrespiratorio secundario a una hipoxia. También tiene un trastorno severo de la deglución, secundaria al síndrome de Goldenhar. El paciente es visto por el grupo de vía aérea difícil de la Universidad de Antioquia. Como plan A se decide una intubación con un cistoscopio neonatal y se decide una intubación despierto con un Seborane al 3%. El plan A, que fue la intubación con cistoscopio, no tuvo éxito, no se observó la glotis con esa técnica, por lo que se decide realizar el plan B, el cual era poner una máscara AEGEL número 1 e intubar a través de la máscara. Acá les muestro el video de las maniobras de intubación en el plan B. Acá vemos cómo se inserta el fibrobroncoscopio a través de la máscara laringea. Una vez ya se observó la glotis, ahí el paciente ya está intubado. Y en este video vemos, una vez el tubo ya está en la glotis, cómo se usa el conductor para empujar el tubo mientras se realiza una extracción de la máscara laringea, recuperándolo en la cavidad oral del paciente. Posterior al aseguramiento de la vía aérea se procede a la cirugía sin complicaciones. Entonces, primero, antes de hablar de esta técnica, hay que entender por qué no se recomienda la intubación a ciegas con dispositivos supraglóticos. La Fast Track, que es la máscara laringea de intubación, tiene una tasa del 90% al primer intento si se realiza una intubación a ciegas. Y si se realizan hasta 3 intentos, la tasa aumenta a un 96.2%. Pero dispositivos como la Cobra Plus o la Airq tienen una tasa de intubación al primer intento a ciegas que van desde el 47 al 57%. Si esta técnica se combina con fibra óptica, se logra una tasa de intubación al primer intento del 98%. Esta serie de casos realizada por investigadores del grupo de vía aérea de la Universidad de Antioquia se propuso investigar en una serie de casos
la tasa de intubación al primer intento y el rendimiento de la máscara iGel y de la Erquio en población pediátrica. Como vemos en esta tabla, la intubación a ciegas fue bastante baja, fue desde el 12% hasta el 50%, con un éxito al primer intento no aceptable. Pero algo que llama la atención es que la tasa de visión glótica con el fibrobroncoscopio óptima para realizar una intubación a través del fibro fue muy buena, fue el 70%. Entonces se demostró una tasa de intubación no satisfactoria para recomendarlo en la clínica, pero la tasa de visión glótica sí fue aceptable. Esta es la serie de casos con Erquio. La tasa de intubación a ciegas fue mejor que con iGel, sin embargo sigue siendo muy baja, va desde el 33% al 73%, y la tasa de visión óptima con fibrobroncoscopio fue el 59%. Lo mismo que con iGel, la tasa no fue satisfactoria, pero la visión glótica a través del dispositivo sí lo fue. Entonces, ¿qué ventajas tiene intubar a través de un dispositivo supraglótico si combino la técnica con fibra óptica? Uno, es que los supraglóticos son parte integral de los algoritmos de vía aérea difícil y todos los anestesiólogos estamos familiarizados con su uso. Segundo, la máscara laringe hace un bypass si el paciente tiene una obstrucción de la vía respiratoria superior. Tercero, se aproxima que el 30% de los anestesiólogos tienen experiencia limitada con el fibrobroncoscopio, y si la tienen, se ha visto que esta experiencia no es continua, pues en algunos centros es raro que se use la fibra óptica y se hace de uso muy esporádico. Cuarto, todos estamos familiarizados con dispositivos supraglóticos. El supraglótico me ayuda a tener el fibrobroncoscopio en la línea media y me permite ventilar durante el proceso de intubación. Entonces es claro que se prefiere intubar con fibra óptica versus la máscara laringea, versus a ciegas con máscara laringea, exceptuando la intubación con Fast Track. Algo muy importante es que la Fast Track no está disponible en pediatría. Entonces, por eso que les expliqué, desde el 2011 se empezaron a realizar ensayos clínicos con distintas máscaras para saber cuál tiene mejor rendimiento para intubar con fibrobroncoscopio. Este ensayo clínico realizado en pacientes menores de 2 años quería estudiar la diferencia entre intubar free-handed, o sea, sin máscara laringea, versus intubar con máscara laringea a través de un fibrobroncoscopio. La máscara escogida fue la Erquio. Acá vemos, fue un ensayo de 80 pacientes, fue un ensayo aleatorizado. El grupo de free-handed tuvo un tiempo de intubación del 52.2% versus Erquio del 60.3%, con una P mayor a 0.1, o sea, no hubo diferencia. Tampoco hubo diferencia en el tiempo de intubación ni en la tasa de intubación al primer intento, pero sí hubo diferencia en que los que usaron Erquio requirieron menos maniobras para optimizar la visión glótica. Se concluye entonces que la ayuda de supraglóticos puede ser considerada por sus ventajas prácticas, y en el grupo de Erquio no hubo casos de intubación fallida, por lo que se concluye también que podría ser una técnica útil en personal con poca experiencia. Algo muy importante que hay que tener en cuenta con el fibrobroncoscopio es que la curva necesaria para intubar al primer intento en la mayoría de los pacientes es muy alta. Esa es la curva específica de fibrobroncoscopia despierto en paciente con vía aérea difícil. Acá se observa, si vemos la línea verde, que es la línea donde se representa el anestesiólogo que ya tiene una curva adecuada, se necesitan 81 fibrobroncoscopias para llegar a esa curva. Un número de 81 fibrobroncoscopias en pacientes despiertos es bastante alto para lo que se ve en nuestro medio. Entonces esta es la importancia del dispositivo supraglótico, pues hace la intubación más sencilla. Este es el algoritmo de vía aérea difícil de la DAS del 2015. Recordemos que en el plan B se considera la inserción de un dispositivo supraglótico, y una vez se inserta el supraglótico está la opción de intubar la tráquea a través del mismo dispositivo con fibra óptica. Pero entonces, ¿cuál dispositivo supraglótico es mejor para ser usado con este fin? Esta pregunta sale explícita en el NAP 4 y actualmente no hay una guía que diga explícitamente cuál es el mejor, por lo cual realizamos una búsqueda en las distintas bases de datos en PubMed, Embase y en Clinical Trials, y encontramos lo siguiente. Erquio es la máscara que más ensayos tiene 7 ensayos clínicos, 4 en pediatría. AYE tiene 5 ensayos y 1 en pediatría, y Auragain tiene 4 ensayos, 0 en pediatría. Aún no hay estudios en niños. Y los desenlaces fuertes que buscamos para saber por ahora cuál es la mejor fue la tasa de intubación al primer intento, el tiempo de intubación y los inconvenientes con el retiro del supraglótico.
En esas tablas que les voy a mostrar les voy a resumir los estudios que encontramos. Acá en las barras se observa entonces la tasa de intubación con Nigel, ERQ y ahora Gain. En los distintos estudios se ve que la tasa es relativamente buena, va desde un 81% a un 100% con las distintas máscaras. Estos verdes fueron estudios en pediatría. Acá se observan más estudios de ERQ con tasas de intubación el primer intento muy buenas, desde 100% hasta 96.7%. Estos verdes fueron realizados en niños. Y acá vemos tasas de las tres máscaras que van desde el 95% hasta el 79%. Ese último estudio, el de las tasas de 79 y 77%, fue realizado en residentes de anestesia. En las conclusiones los autores ponen que eso es un pro, pues se acerca a la realidad del anestesiólogo, ya que se considera que el 30% tiene experiencia limitada con fibra óptica. Entonces ERQ y Nigel son los dispositivos con más estudios. Ambos tienen adecuada tasa de intubación al primer intento, pero algo muy importante es que con Nigel se observó una tasa hasta el 30% de inconvenientes al retiro del supraglótico. Se observaron casos de extubación inadvertida y de ruptura del piloto del balón. Ahora Gain tiene buenos resultados en adultos, pero aún no hay estudios en niños. Actualmente en el grupo de vía aérea difícil estamos planteando un ensayo clínico específicamente de esta máscara para saber su rendimiento en población pediátrica para intubar con fibra óptica. En resumen, la intubación con supraglóticos es útil por sus ventajas prácticas, aumenta el tiempo seguro para realizar otras técnicas o maniobras, mejora la visualización de la glotis. Por ahora la ERQ es la que el mejor perfil tiene, mejor tasa de intubación en el primer intento y menor tasa de inconvenientes en la extubación. Y la Nigel es adecuada para intubación en el primer intento, pero ha mostrado inconvenientes en la extubación, en el retiro del supraglótico, perdón. Para terminar vamos a hablar de monitoría de la oxigenación. Primero hay que entender las limitaciones de la pulsoximetría convencional. Primero, que no es una medición en tiempo real, es un promedio ponderado. Una vez la presión arterial de oxígeno es mayor de 100 milímetros de mercurio, tiene que haber cambios muy grandes para que la saturación cambie. Y si la saturación es menor al 70%, hay una tasa de error en la medición de un 2 a un 3%. También un inconveniente es que no detecta estados de hiperoxia. Pero la limitación más importante es que el pulso oxímetro se puede demorar entre 24 a 50 segundos en detectar una hipoxemia súbita. Esto en el contexto de un paciente crítico con poca reserva funcional es demasiado tiempo y puede llevar a desenlaces adversos. Por lo tanto, una posible solución a este problema sería un dispositivo que detecte la presión arterial de oxígeno cuando está entre 100 y 200 y una vez caiga súbitamente me avise antes de que el paciente se desature. De acá nace el ORI, que es el Oxygen Reserve Index, que ya les voy a contar en qué consiste. Este es el monitor del ORI. El ORI permite monitorizar la presión arterial de oxígeno cuando está entre 100 y 200 milímetros de mercurio, de manera no invasiva. Es un índice que va de 0 a 1. Acá en esa gráfica se observa que si la presión arterial de oxígeno se acerca a 200, el ORI es de 1, y si se acerca a 100, el ORI es de 0. Si el índice del ORI cae, el dispositivo le da una alarma al anestesiólogo para que él esté pendiente y sepa que la presión arterial de oxígeno está cayendo precipitadamente antes de que el paciente se desature. Su idea no es reemplazar la pulsoximetría ni la toma de gases arteriales, es complementarla. Y está ideado con el fin de detectar y prevenir cambios inminentes, súbitos en la presión arterial de oxígeno y también de prevenir la hiperoxia. Esto sería muy importante en los pacientes neonatos o prematuros. El ORI entonces podría tener el potencial de responder la siguiente pregunta: ¿cuánto tiempo tengo para este intento de intubación antes de que mi paciente se desature? Esa gráfica es el estudio piloto de ORI. En el eje de las X se observa un caso de una inducción en un paciente para anestesia general a través del tiempo, y en el eje de las Y se observa el índice de ORI. Al principio el paciente está siendo preoxigenado, vemos como el ORI aumenta de 0 a 0.8. Una vez se le pone la inducción anestésica al paciente y entra en apnea, vemos cómo baja progresivamente el ORI. Cuando el ORI está en 0.3, lanza una alarma y 30 segundos después el paciente va a empezar a desaturarse. Una vez el paciente satura 70%, se logra intubar, se recupera y vemos cómo saturando 100%, el ORI sigue en 0, pero después sube hasta 0.4. En esta serie de casos de 16 pacientes ASA1 ASA2 se estudió el ORI
y se veía cómo se comportaba a través del acto anestésico. Y se demostró que Lori predijo 30 segundos antes una caída súbita en la presión arterial de oxígeno antes de que lo detectara el pulsoxímetro. Las limitaciones de Lori es que no hay estudios que demuestren que el uso de Lori impacte en desenlaces fuertes como lo son la muerte, la lesión neurológica irreversible, la tasa de intubación al primer intento o las atelectasias, entre otros. Terminando entonces las conclusiones de esta charla, uno es que la oxigenación apneica es útil y es disponible, ya sea clásica con TRIVE. El TRIVE aumenta el tiempo de apnea segura en adultos y en niños. El TRIVE a futuro puede tener un prometedor papel en preoxigenación, en oxigenación apneica y en técnica de ventilación única en cirugía de vía aérea. Que la curva de fibrobroncoscopio en paciente despierto con vía aérea difícil es alta, por lo que se deben considerar maniobras o técnicas para hacerla más sencilla. La intubación a través de supraglótico con fibra óptica es útil en vía aérea difícil prevista y no prevista, mejora la obstrucción anatómica y permite la intubación con fibro de manera más sencilla. Por ahora el mejor supraglótico con este fin es la Airq. El Lori podría permitir cambiar conductas antes de que aparezca la desaturación, pero faltan estudios que demuestren que el Lori impacta en desenlaces fuertes. Los dejo con esa frase de Jonathan Benumov, uno de los autores más importantes de vía aérea y editor del libro. El principal esfuerzo educativo de la comunidad de anestesia debe ser enfocado en reducir la frecuencia y la gravedad de las complicaciones relacionadas con el manejo de la vía aérea. Muchas gracias por su atención.